Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra quinta temporada. ¡Comenzamos! Hola, buen día, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Buenas tardes, Héctor. ¿Qué dices, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Ahí, Jonathan, bienvenido. Qué gusto que estás con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias y muy contentos de tenerte aquí con nosotros, Jonathan, en este episodio que hemos titulado ¿Realmente existe la inclusión? ¿No? Y pues desde la perspectiva de Jonathan ya nos platicará un poquito más de su historia y de su experiencia, tanto pues en la vida cotidiana como en la vida corporativa, pues qué es lo que él percibe en este sentido y cómo ha visto la evolución, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan. Y fíjate que está bien interesante porque el día de hoy la diversidad, pues evidentemente es un habilitador para que las organizaciones y las personas crezcan y se desarrollen. ¿Por qué digo que es un habilitador? Porque si todos fueran como Juan Bernal o como Héctor León o inclusive como Jonathan Benaim, pues entonces no habría diversidad porque todos seríamos iguales. Exacto. Pero el día de hoy creo que en las corporaciones, en las familias, en los grupos sociales donde nos desarrollamos, hay diversidad por todos lados, ¿no? Tenemos temas de creencias religiosas, de creencias políticas, vaya, hasta de equipo de fútbol al que eres aficionado, personas que tienen una preferencia sexual diferente, personas que por alguna razón o motivo el día de hoy viven alguna discapacidad. Todas estas características de estos grupos de minoría, si lo podemos decir así, pues nos ponen enfrente escenarios donde las cosas son diferentes a cómo soy yo. La tarea con la diversidad está en la inclusión. ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen las familias? ¿Qué hacen las organizaciones? ¿Qué hacen los grupos a los que pertenecemos? Precisamente para trabajar sobre ese tema de la inclusión. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de que Jonathan el día de hoy esté con nosotros porque él lo ha vivido en primera persona, yo te diría, y nos va a contar cosas extraordinarias de lo que le ha pasado. ¿Por qué no nos presentas a Jonathan, Juan? Un poco para tener la perspectiva de a quién tenemos el día de hoy como invitados. Paren la oreja, porque hay un muy buen perfil acá. Adelante. Claro que sí. Fíjense que Jonathan Benaim, bueno, pues tiene 27 años, es venezolano y actualmente vive en Panamá. Las artes escénicas son parte de su formación profesional y su pasión en la vida. Y esto al mismo tiempo pues hace que genere cosas muy interesantes. Adicional, como parte de su formación profesional, se encuentra dedicándose a la parte del mundo corporativo, específicamente en el sector de la moda internacional. Todo esto pues sonaría pues normal, ¿no? O sea, oye, pues es alguien que trabaja, es un profesionista, es un chavo que también le gusta el arte, pero bueno, pues Jonathan tiene una discapacidad, ya nos platicará un poco más, pero se debió a una negligencia médica, ¿no? Y bueno, para él vivir con gratitud, realismo, humor es vital, para su día a día disfrutar pues de más de la vida, ¿no? Y entonces pues bienvenido, Jonathan, nos da muchísimo gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes por tan bonita invitación y qué bonito y me encantó cómo inició la presentación de esta conversa, que es aprender para desaprender. Yo creo que eso es vital en la vida y creo que es parte de lo que cada uno de nosotros tiene que hacer porque solamente así podríamos ser mejores personas, ¿no? En todo sentido, tanto personal como profesional como espiritualmente. Aprender cada día y no acostumbrarnos a nada, adaptarnos al cambio y romper ese molde y no calar en estereotipos ni en lo que la gente espera de nosotros, sino en aquello que realmente nos dé paz y tranquilidad a nosotros como seres humanos. Entonces creo que va a ser una súper conversa y estoy muy feliz de estar acá.
Sí, 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 no, pues nosotros muy, muy agradecidos de que estés aquí con nosotros, Jonathan, para darnos pues tu expectativa y tu retrospectiva de que si realmente existe la inclusión, ¿no? Y yo creo que no solo en el mundo corporativo, porque lo platicábamos tras bambalinas, ¿no? Incluso a veces viene desde tu casa, ¿no? Desde tu familia, desde ti mismo. ¿Cómo has vivido tú eso, Jonathan? Antes de entrar al mundo corporativo, no sé si nos quieras compartir un poco acerca de tu discapacidad y entrar un Sí, poco claro. primero en la parte familiar y cómo lo viviste y cómo fue que llegaste al mundo corporativo. A lo mejor sería muy interesante para nosotros saberlo. Claro, bueno, te voy a contar un poquito, les voy a contar un poquito de cómo ha sido, digamos, saltándonos, porque si les cuento todo con detalle, aquí nos dan 4 horas. Sí, claro. Pero sí, yo nací prematuro, a los 6 meses nací, porque mi mamá tuvo placenta previa, no lo supo hasta el momento de mi nacimiento, me meten, en ese instante yo nací bien, no se explican cómo, pero yo nací con todos mis órganos vitales formados, o sea, corazón, pulmones, tenía todo formado, lo único que me faltaba por terminar de la formación del bebé era la parte de los glúteos. Entonces me meten en la incubadora para terminar ese proceso. Cuando me faltaban 3 días para irme a casa siendo un niño totalmente sano, la enfermera cuenta que se le pasa a cambiar una aguja que tenía que permanecer un máximo de 18 días en el cuerpo. La aguja de la alimentación, por aquí por el cuello tengo la cicatriz, y ella la dejó 21 días en vez de 18. Y esa aguja pues se infecta y me causa una asepsia cerebral que me deja en esta condición. Y bueno, de ahí le dijeron a mis padres que yo pues iba a morir, que era una infección súper fuerte, que no me daban más de 48 horas. em, y, y bueno, afortunadamente esas 48 horas no se concretaron, porque ya tengo 27 años bien vividos y los que faltan con favor de Dios. Y después en el camino les dijeron a mis padres que yo iba a tener muerte cerebral o que iba a quedar ciego. Afortunadamente tampoco pasó y poco a poco me he podido ir desarrollando. Logré estudiar tanto en la escuela como en el bachillerato, y después hice mis estudios en artes escénicas y hoy por hoy he podido desarrollarme en el mundo corporativo, ¿no? En mi vida ha habido desde el primer momento acobijamiento y aceptación por parte de mi familia sobre mi condición. Yo creo que eso ha sido vital, que ellos nunca me trataron diferente, nunca me vieron diferente, nunca vieron en mis caderas 2 ruedas que me acompañan. Vieron a un hermano más, a un hijo más, a un primo más, y así fui tratado y así soy tratado desde que tengo uso de memoria. En mi camino personal, a mí sí me costó aceptarme, a mí sí me costó entenderme, a mí sí me costó aprender a disfrutar de mi realidad y de mi forma de vida, porque yo no me siento distinto, o no me sentía distinto, mejor dicho. Hoy entiendo que ser distinto es cool y está bien. Y hoy por hoy te puedo decir que soy feliz, que me acepto, que me abrazo, que me respeto, que me quiero y que me caigo bien. Y esa ha sido la clave para, eh, para que yo pueda estar en el camino en el que estoy hoy, comunicándome con gente, divirtiéndome, riéndome, y de verdad que lo disfruto muchísimo. Qué interesante, ¿no? Porque a veces nosotros mismos nos ponemos los límites, ¿no? Más allá de que el mundo o alguien más nos los ponga. Y digo, tú los tienes por una discapacidad que, digo, físicamente es notable, ¿no? A veces nuestros límites están en nuestra mente, como fue en un caso tuyo que dices, oye, pues mi familia me aceptó, mis primos, toda mi familia me aceptó, pero resulta que yo mismo era el que no me estaba aceptando. Y entonces eso genera, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no, Héctor? Sí, así es, así es. Y qué padre cómo nos lo platicas, John, porque creo que la siguiente pregunta a explorar es, ¿y cómo fue el proceso para que tú hayas puesto sobre balance esto? Porque está bien interesante, ¿no? Tu familia, bien nos dices, oye, pues no se notan las dos llantas, el primo normal, el hijo normal, hermano normal quizá, Sí. sin embargo, evidentemente tú ves esas diferencias, las notas, las percibes,
y probablemente te pone a ti mismo o tú te pones a ti mismo en cierto nivel de experiencia, ¿no? Pero entonces cubre solamente un escenario de la realidad. ¿Qué tuvo que pasar con Jonathan para empezar a explorar todas estas alternativas que antes tu versión anterior no te permitía hacerlo por estos prejuicios hacia ti mismo, ¿no? En este proceso de vivir el hándicap como nos lo platicas. Vale, te cuento, no creo que sean prejuicios. Yo creo que era inmadurez. Yo creo que era deseo, anhelo de que llegara algo que no iba a llegar, por lo menos médicamente no iba a llegar. A nivel de un milagro, eso no lo sabemos. Yo hoy por hoy, como te digo, no lo espero, pero tampoco me cierro. Pero antes, hasta mis 14 años, mi único centro, mi único foco, mi única ilusión era caminar. Yo lo pedía para cumpleaños, para Hanukkah, para Navidad, para Semana Santa. O sea, yo no veía otra opción que no fuera caminar, porque para mí eso era. Y yo lo tuve muy, muy, muy cerca. Yo estuve en 3 oportunidades en mi vida muy, muy cerca de caminar. Yo agarré una andadera. Yo di pasos, ¿no? De 400 niños en el Hospital del Niño en Venezuela, una eminencia internacional vio 3 casos, los 3 casos que él vio con más potencialidad de caminar, y entre esos 3 casos salí yo, hizo las 3 operaciones, 2 fueron un éxito y están caminando hoy en día, y una salió mal, ya saben cuál fue la que salió mal. Entonces, y así me pasó 2 ocasiones más. Entonces yo tuve muy, muy cerca siempre la posibilidad de caminar. Entonces yo siempre estuve aferrado a eso. Un día, a mis 14 años, ese año yo renací, ese año yo sonreí verdaderamente, porque entendí que eso no iba a pasarme, que en mi libro de vida, el plan de Dios, yo creo mucho en Dios. Si hay alguien que no, pues llamémoslo cosmos, universo, polvo de estrellas, como quieran. Yo lo voy a llamar siempre Dios, porque para mí Dios vive en mí y un pedacito de Él está conmigo, y es lo que me mantiene vivo después de tantas veces que me han dicho que me voy a morir. Pero quien no lo crea, bienvenido también. Entonces, en una oportunidad, a mis 14 años, yo entendí que yo tenía que plantearme metas alcanzables, metas que verdaderamente dependieran de mí, algo que realmente yo pudiera controlar. Y como el caminar no estaba en mi control, yo empecé a plantearme otras metas que realmente me hicieran feliz. ¿Cuáles metas? Convertirme en actor. ¿Cuáles metas? Trabajar en teatro profesional, trabajar para ganarme un Oscar. Algo que yo sí pudiera lograr, que estuviera en el control que yo tuviera, a lo mucho o a lo poco. Y desde ese momento te puedo decir, la felicidad plena no existe, porque no existe. Pero yo he sido una persona realmente feliz, agradecida. El humor para mí ha sido una herramienta bárbara y positiva. Estar parado o sentado, como digo yo, con las ruedas sobre la tierra, entendiendo mi realidad, para mí ha sido vital. Y todo fue gracias a ese proceso de aceptación, de reconocimiento de mi verdad, de mi realidad y de mi forma de vida. Y dejar las comparaciones con el otro a mí me ha ayudado muchísimo. Porque dentro de mi inmadurez yo siempre me comparaba. ¿Por qué él puede patear una pelota y yo no? Porque él tiene novia y yo no. Porque él se puede ir de campamento y yo no. Cuando yo dejé de decir eso y dejé de decir, yo no me voy de campamento, pero tengo el jacuzzi solo para mí, en la temperatura que yo quiero, yo no puedo irme a la playa con mis amigos, pero estoy en la primera fila de los conciertos, pagando la entrada más barata. Fue como buscando compensaciones a nivel de mi madurez de 14, 15 años. Y eso a la larga lo he ido trasladando con todo el crecimiento que he tenido a entender que son realidades de vida distintas y que está en nosotros abrazar y agarrar esa vida que tenemos en nuestras manos para hacerla lo más feliz posible. Wow, está espectacular. Fíjate que me gusta mucho cómo nos lo platicas, yo, porque creo que la clave de pronto está ahí. A ver, esto no está en mi control, pues ya Stephen Covey comenta que hay
todo lo que quieras lograr tiene como 3 elementos clave, ¿no? Una es el tiempo que le metes, la otra es la energía que le inyectas y la otra es el enfoque que le pones, ¿no? Entonces está buenísimo porque mucha gente dedica esos 3 componentes, ¿no? Energía, tiempo y enfoque, en quejarse o en decir, ay, pobrecito de mí, no puedo, como bien decías ahorita, no puedo de campamento, no puedo caminar, no puedo patear un balón, etcétera. Pero entonces, en el momento que a los 14 años tienes este reenfoque y que dices, a ver, ¿qué cosas sí son las que realmente están en mis manos? Entonces la perspectiva de la realidad cambia y el impacto que tienes sobre lo que logras empieza a ayudarte a construir tu autoestima, pero por otro lado también te ayuda a fortalecer muchísimo lo que le llaman empoderamiento, porque cuando pusiste algo que sí alcanzabas y lo alcanzaste, eso te dio un escenario de wow, por supuesto que puedo, y te invitó a ir por el siguiente reto, y ese por el siguiente reto, y la verdad es que eso es lo que le da muchísimo valor. ¿Cuánta gente el día de hoy no hay justo dedicando tiempo, energía y enfoque a cosas que no están en sus manos y el nivel de frustración debe ser altísimo? Juan, ¿qué opinas? Sí, fíjate que es lo que iba a decir, ¿no? Todos, yo creo que todos en la vida tenemos anhelos, ¿no? Algunos jugar algún deporte profesionalmente, cosa que pues tampoco llegan todos, otros hacer cierta profesión que no llegan todos, ¿no? Y así todos lo vamos teniendo. Y de repente lo que más trabajo nos cuesta en aceptar, y no es porque uno sea necio o no sea persistente, es porque, oye, tienes que saber tus limitantes, tienes que conocer tus limitantes. Al final todos tenemos limitantes, las que sean, todos las tenemos. Habrá gente que diga, no, yo no tengo límites. Yo creo que hasta esas personas tienen ciertos limitantes, ¿no? O sea, todos las tenemos. Entonces, en el momento en que te empiezas a analizar y autoconocer mejor, le puedes empezar a dar la vuelta y decir, ok, no puedo ser un futbolista profesional o no puedo ser, y por lo tanto no puedo ni patear una pelota. ¿Qué sí puedo hacer y qué puedo hacer como el mejor que yo quiero hacer? Entonces, quiero ser, lo dijo Jonathan, quiero ser el mejor actor y quiero irme por ese lado. Oye, pues me encamino por ahí. Si es algo que me gusta, que me apasiona, pues también es válido. Y creo que fue lo que tú fuiste encontrando, Jonathan, ¿no? En ese sentido. Y que al final luego eso te llevó también a estudiar lo que estudiaste y hoy estar en el mundo corporativo, ¿no? Es así, y es importante, yo creo, rescatar algo, porque gente con la que lo he conversado me ha dicho, pero entonces tú te echaste a morir, tú te rendiste, y realmente no, yo no lo veo así, y así lo quiero compartir, es simplemente que yo fui como Waze, yo recalculé, y en base a ese recálculo, mi vida se hizo feliz, yo soy feliz, no quiere decir que siempre estoy brincando en una pata, bueno, o en una rueda, pero enfoqué mis energías de forma distinta. Y no significa que si el día de mañana me dicen, oye, si hay una cirugía o lo que sea, ¿lo intentarías? Claro que sí, pero ya dejó de ser mi prioridad máxima porque entendí que en mi plan de vida quizás habían otras cosas que estaban bajo mi control. Entonces yo creo que esa es la clave más importante de toda esta primera parte de la conversa. Entender lo que es una meta que realmente dependa de nosotros. Porque si yo me pusiera la meta, por ejemplo, de ser un jinete, yo no lo voy a lograr. Por más que yo tenga toda la voluntad, el empeño y el talento, pero no tengo las capacidades físicas. Entonces yo creo que es sano y saludable conocernos a tal manera para saber hasta dónde podemos llegar. Y para mí esa es la clave. Sí, ese autoconocimiento es la clave. Creo que diste un muy buen punto, ¿no? O sea, ese autoconocimiento, ese saber, uno, qué me apasiona, qué estoy dispuesto a hacer y qué sí quiero hacer y qué es lo que voy a hacer, no importa qué, pero solo con el componente adicional de, bueno, nada más que tengo límites y mis limitantes son a veces las que yo decida, algunas veces, otras veces las que físicamente o intelectualmente o de gusto, ¿no? Porque hay cosas que, oye, yo podría ser el mejor músico, sí, pero no me gusta, ¿no? O sea, si no me gusta, pues no te va a apasionar, no va a ser algo. Oye, yo podría ser el mejor jinete,
Pues sí, pero para ser el mejor jinete necesitas movilidad en las piernas, los caballos Equilibrio. se controlan y equilibrio. Entonces, y si no lo tengo, pues, caray, pues entonces, por cualquiera que sea la circunstancia, la tuya es física, pero por cualquiera que sea, bueno, pues hay unas que no. De hecho, tuvimos una charla, para los que no lo recuerdan, hace algunos episodios, de enfocarse en las fortalezas, y creo que lo que tú hiciste fue eso, ¿no, Héctor? Sí, correcto, correcto. Es que ahí es donde está un poco la clave, porque repito, el tiempo, déjame ver como de esas dos personas que es la misma, ¿no? Jonathan antes de los 14, con ese tema de voy a caminar, quiero caminar, su tiempo, su energía y su anhelo, su expectativa estaba puesto en eso. En caminar. Cuando él hace este cambio de mindset y dice, oye, pues vámonos por la de crecimiento, por la que sí está en mis manos, lo veíamos en otro episodio, ¿no? El tema de mindset, Juan, del mindset de crecimiento fue lo que hizo Jonathan. Dijo, a ver, ya no, me encanta cómo lo dijiste, no me rendí, simple y sencillamente empecé a enfocar mi tiempo, mi energía y mi enfoque, valga la redundancia. Recalculé. Recalculaste en cosas que realmente estaban dentro de tus manos, ¿no? Entonces, aparte, la realidad es que te ponen un escenario en donde sí los hilos están en tus manos y tú puedes mover un poquito. Ahora, me gustaría preguntarte un poco, John, al principio yo decía, el tema no está en la diversidad, el tema está en la inclusión, ¿no? Se necesitan dos para bailar tango. Entonces, ¿cómo anda la sociedad? ¿Cómo anda la infraestructura? ¿Cómo anda la educación? ¿Cómo andan todos estos lugares que ahora tú ya tienes claridad con los que quieres conectar? ¿Qué tan preparados están para recibir una persona o personas que tienen o están en condiciones como la que tú estás? Y ahorita que nos platiques un poquito es, a título personal, ¿qué tendríamos que hacer para poder generar estas posibilidades de inclusión? Porque el tema, ya lo decía, no está en la diversidad, pues la diversidad es una realidad, pero la tarea está en la inclusión. ¿Qué hacemos para poder generar espacios que nos permitan recibir a personas que tienen este tipo de condiciones y que puedan convivir, desarrollarse, crecer, etcétera, en estos ambientes que hemos mencionado? ¿Qué opinas? Es una pregunta súper amplia, porque primero hay que partir desde el lugar físico en el que me la preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos de la inclusión en Panamá o en México, que somos de los lugares de los que estamos hablando ahorita, desde los que estamos hablando, es totalmente diferente a si me lo preguntas en un España, en un Londres, en un Estados Unidos, porque urbanísticamente, arquitectónicamente ya hay un plus. Pero yo hoy quiero hablar de, si me lo permiten, de la inclusión, quitando toda la parte esquelética, por decirlo de una manera. Todo lo que tiene que ver con la parte de urbanización, todo lo que tiene que ver con la parte física, de lo que es que el ambiente esté preparado. A mí me parece importante hablar de nosotros como sociedad, de las personas. ¿Por qué? Porque mucha gente, y decimos, porque yo me he encontrado diciéndolo, pero es que no hacen nada para ayudarlos. No hacen nada, es que no se hace nada, nadie hace nada. Entonces lo que yo quiero lograr y parte del mensaje que quiero transmitir es qué hacemos cada uno de nosotros como individuos para lograr esa inclusión. A veces no hacemos nada tampoco. O sea, les pongo un ejemplo. Cuando yo voy en el centro comercial y alguien que no tiene silla de ruedas se estaciona en un puesto de discapacidad, de persona con discapacidad, ahí está tentando contra la inclusión, porque no está pensando en esa persona que sí tiene discapacidad. Quien se monta en un elevador y no usa la escalera mecánica, ahí está tentando contra la inclusión, porque no está pensando en esa persona con discapacidad. Quien laboralmente no le da la oportunidad a esa persona con discapacidad por temor, ahí está tentando también contra la inclusión. Entonces yo creo que más que señalar y apuntar a esos grandes organismos que no hacen nada, que sí es cierto que hacen poco, pero yo creo que si cada uno de nosotros hiciera algo, ejemplos tan sencillos como los que yo acabo de poner, esa inclusión se vería mucho más reflejada, porque el concepto está, la teoría es hermosa y es espectacular, pero la práctica está muy, muy, muy cruda todavía. Yo sé que vamos en buen camino, sé que cada vez hay más espacios, sé que cada vez hay más oportunidades,
pero se tienen que reforzar. Y también creo que las personas con discapacidad debemos buscar y pedir esa oportunidad sin pena, porque muchas veces no nos las dan, pero tampoco las pedimos. Órale, Sí, está muy bueno. Está bastante interesante. Hablas de hábitos, oportunidades a nivel de trabajo, de cierta infraestructura también nos decías, pero más allá de la infraestructura es la decisión que tomas al usar infraestructuras que tú puedes tener otra opción, pero la persona con discapacidad no. Y se quedan varias de ellas como en terreno del mindset, ¿no? Que tiene la configuración la persona que cuando le toca interactuar con estas alternativas, de pronto, se queda con lo que ha sido seteado en su condición, déjame decirle, normal o común, versus las personas que no la tienen, ¿no, Juan? Sí, fíjate que está muy interesante. Me quedé pensando en que hay otro tipo de cosas también que a veces no ayudamos, ¿no? Y es como sociedad, hablo como sociedad, digo, diste ejemplos muy particulares, pero muy simples y muy fáciles de aplicar para todos, ¿no? O sea, oye, respeta el lugar de una persona con discapacidad, respeta y usa la otra escalera que tú sí puedes usar y el otro no, respeta el darle una oportunidad a una persona, pero también tocaste el otro lado. Oye, ahora yo como persona con discapacidad, pues también levanto la mano y digo, oye, puedo estudiar, puedo trabajar, a lo mejor no todos los puestos, ¿no? Pero puedo trabajar en varios, pues conociendo tus limitaciones que hablábamos al inicio de la charla, pues cómo hacerlo. Pero, y mucho de eso viene, como bien dijo Héctor, en esa... pues a lo mejor esos paradigmas mentales que tenemos, ¿no? En los que muchas veces como sociedad tenemos, ¿no? Es, oye, porque a veces no le damos trabajo a alguien con una discapacidad porque, híjole, es que a lo mejor no, yo creo que no es capaz de hacerlo y ni siquiera le hemos preguntado a la persona va a ser si un es capaz de hacerlo. problema. Va a ser un problema. Lo que se piensa es que va a ser un problema, no va a rendir, va a ser una carga, un peso. Y es normal que se piensen esas cosas. Es súper normal, yo lo entiendo, pero hay que dar esa oportunidad. Porque hay una publicidad en Venezuela que decía que es que no me gusta, decía la propaganda. Y entonces la persona decía, pero lo probaste. Y entonces le decía, no lo probé. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? ¿Cómo sabes que esa persona no te va a rendir? Una oportunidad no se debería de negar. No pierdes nada. Es más, tienes tanto que ganar, porque yo te puedo decir por experiencia propia que como persona con discapacidad aprovechamos tanto las oportunidades que me atrevería a decir sin temor a equivocarme que tratamos de rendir 3 veces más, porque nos es tan difícil tener esa oportunidad, laboralmente hablando en este caso, que la atesoramos y la cuidamos y buscamos rendir más que ninguno. Claro, ¿no? Y eso está claro. Ahora, ahí viene otro paradigma o encadenado a ese otro paradigma, que a veces ese paradigma lo tenemos desde casa. Tú afortunadamente tuviste pues unos padres que dijeron, ok, pues tiene una discapacidad, pero es capaz de hacer otras cosas, ¿no? O sea, a ver, o sea, es otra persona más en la familia, no, o sea, sabemos que no va a poder caminar o no va a poder patear un balón, pero puede hacer otras cosas, y eso te lo dieron en casa. Sin embargo, a veces, y yo conozco otro ejemplo parecido de una amiga, María Ángel, que por ahí también tiene una discapacidad, que también lo que le dijo su mamá es, ok, ya lloraste, ya estás fastidiada por esto, está bien, ahora pues empiézale, o sea, ¿qué sí puedes hacer? ¿Qué sí puedes lograr? ¿Qué sí eres capaz de hacer? Ya no eres capaz de ser de patear un balón, ok, perfecto, busca otras cosas en qué enfocar tus esfuerzos, ¿no? Y creo que a veces como padres o como familias o como sociedad decimos no porque no es capaz de hacerlo, ¿no? O no porque no se va a adaptar o no porque voy a tener que superadaptar todo cuando no necesariamente tienes que adaptar y tener toda la infraestructura que se requiere. Entonces, a veces como sociedad, nosotros como los que somos papás, a nuestros hijos o a nuestros compañeros de trabajo o a nuestra gente que trabaja en el equipo, dices, no, porque no va a ser capaz de hacerlo, ¿no? Me imagino que te has enfrentado también a eso, ¿no? Sí, totalmente. Y día a día no sabes cómo me disfruto
demostrar que sí puedo a mi nivel y romper esas telarañas y esos paradigmas y que la gente vea la normalización en la discapacidad. No sabes cómo lo disfruto. Y por eso es que mis redes sociales son tu inválido favorito, tu inválido fab, porque es lo que yo busco, ser el inválido favorito de las personas a través de la normalización de la condición, demostrando que sí se puede cuando se quiere. Y es verdad que a veces se quiere y no siempre se puede, porque es cierto, no siempre querer es poder, para mí eso es un mantra, pero no hay que dejar de intentarlo. Y quiero comentarles algo, en esta ocasión yo no quise centrar la parte de la inclusión en toda la parte de física de la arquitectura y de la accesibilidad, porque creo que eso está muy comentado y hay muchas plataformas en donde hablar de ese tema que sí tiene muchísimo que trabajar. Pero como ya se habla tanto, yo quise hoy, con el permiso de ustedes, darle la vuelta para enfocarlo en otra perspectiva distinta, en la perspectiva de las herramientas y el poder que tenemos cada uno de nosotros como individuos. Pero tampoco quiero dejar de lado toda la parte de infraestructura y accesibilidad, que sí es importante. Solo que en esta ocasión me quise dar el chance, con su permiso, como les decía, de reenfocarlo. No, y creo que es muy bueno. Sí, es muy bueno lo que mencionas, porque algunos de los paradigmas que tenemos más están en nuestra mente, en nuestras creencias, no solo de las personas con discapacidad, sino de toda la sociedad, que meramente de la infraestructura. Claro, lo que hay en la infraestructura, claro, si tú, por ejemplo, yo tuve mis hermanas viven en Canadá y tuve la oportunidad de moverme en transporte público, y tú ves el transporte público de allá y dices, pues esto está habilitado para que una persona con discapacidad lo pueda usar sin ayuda de nadie, ¿no? O sea, no hay necesidad de que alguien vaya con la persona y te ayude a subir al autobús, ¿no? El autobús está adecuado. Entonces, la infraestructura ayuda. Aquí en México, obviamente, usar el transporte público o en otros países, pues, que no tienen infraestructura, debe ser más complicado. Sin embargo, bueno, te pongo un ejemplo para que te rías un poco. Aquí hay rampas que yo prefiero tirarme por la escalera que bajar por esa rampa, porque es tan empinada, es tan peligroso que yo le digo la montaña rusa de la muerte, porque no se puede. O en mitad de la acera hay plantado un árbol. ¿Cómo pasa una silla de rueda por una acera angosta que en el centro tiene un árbol? No se puede. Y calles que a mí en mitad de la calle se me han salido la rueda completa, que me han tenido que dejar a las 9 de la noche pegado a una pared en la calle mientras van a buscar una herramienta para arreglarme la rueda, ¿no? Entonces son cosas que pasan porque las calles no están dadas, sí pasan, pero yo creo que si nos enfocamos en la otra parte, primero, toda la parte de infraestructura se puede ir trabajando, se puede ir corrigiendo, porque también hay que ser justos y decir que muchas veces cuando se construyeron todas estas edificaciones, no había la conciencia de inclusión que estamos desarrollando hoy. Entonces no podemos pretender cambiar todo ese pasado en un chasquido de dedos, pero el mindset y el recibimiento y el abrazo sí lo podemos ir cambiando poco a poco. Totalmente de acuerdo, ¿no, Héctor? Sí, y como decías, creo que el factor infraestructura, déjame decir, infraestructura, como dices, además siendo congruente con lo que nos decías, pues eso no está en tus manos. Me gustaría un poco explorar, si te parece bien, John, ¿qué momentos han sido claves para que te ayude a reenfocar en dónde andaba tu paradigma? La gente que nos está escuchando seguramente puede empezar a explorar, oye, a mí ya me pasó eso y mira, lo dejé ir y no me di cuenta, y creo que es un buen momento de replantear qué momentos o qué experiencias clave has tenido para, ya ahorita nos platicabas cuando tomaste la decisión de estudiar este tema de artes escénicas, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, estás en una corporación y esa parte de la historia no la hemos explorado tanto. ¿Qué momentos clave ha habido para que se reenfoque tu perspectiva y puedas cambiar tu realidad como lo has venido haciendo ahorita tus 27 años? Vale, bueno, la llegada a la corporación llegó, dije una redundancia, el ingreso a la corporación vino porque
yo emigré de Venezuela a Panamá y en Panamá el mundo de las artes escénicas no estaba tan desarrollado como en Venezuela. En Venezuela yo tenía la fortuna de que los personajes eran escritos, pensados para mí. Yo tenía un nicho ya, un nombre, por decirlo de alguna manera. Allá, entonces yo trabajaba en lo que amaba, en lo que era mi pasión y me divertía no saben cuánto. Emigro por la situación política de Venezuela en busca de calidad de vida, de seguridad. Yo, nada, sufrí un asalto allá, que de hecho me salvó la silla de ruedas, porque estoy vivo hoy, porque la persona que nos fue a robar vio en silla de ruedas, se conmovió y nos dejó ir, pero que si no, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, bueno, yo me vine para Panamá en busca de oportunidades y dije, tengo que empezar a ganar ingresos porque ya el teatro aquí no se me están abriendo las puertas, algo tengo que hacer. Resulta que apliqué y pues después de una larga jornada de entrevistas, las entrevistas generalmente allí se concretan muy rápido. En mi caso yo vi que pasaron 5 o 6 semanas y yo decía, aquí no se va a dar. Y la verdad no era que no se iba a dar, era que ellos estaban preparándose porque iba a ser la primera persona con discapacidad que trabajara con ellos. Entonces fue súper interesante y yo recuerdo que ha sido un aprendizaje a lo largo de 5 años interesantísimo. La primera vez que yo estornudé en la oficina, yo terminé de hacer achú y yo tenía 40 personas a mi alrededor porque estaban nerviosos porque a mí me había pasado algo, ¿no? Entonces yo fui explicándoles como, tranquilo, solamente estornudé, no pasa nada. Entonces en el camino nos hemos ido conociendo mutuamente y hemos podido yo aprender muchísimo de ellos y ellos aprender muchísimo de mí en cuanto a la discapacidad y profesionalmente, por supuesto. Ha sido una experiencia increíble. Fíjate, momentos clave, está bien interesante. Por ejemplo, en el corto plazo, John, ¿qué te gustaría? ¿Qué traes en mente? Ya ahorita estás en esta corporación. No sé si, por ejemplo, dentro de donde estás impulsando esta agenda de inclusión, abriendo puertas a otras personas que viven esta condición, o estás pensando en tener algún otro tipo de aportaciones. ¿En dónde estás ahora? Mira, esto ha sido y es una etapa maravillosa de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, de mucha participación, de mucho empoderamiento personal y tengo la oportunidad de trabajar con gente maravillosa, pero yo sé que mi futuro tiene que estar enfocado a lo que yo hacía, porque es lo que realmente me mueve, es lo que realmente me moviliza y lo que me hace bailar literalmente. Entonces, yo esto lo veo como una etapa maravillosa de mi vida, pero no les niego que en algún momento quiero volver a lo que yo soy, a lo que realmente me mueve. Esto también se ha convertido en una pasión para mí, pero no es mi motor. Las artes escénicas sí lo son. Buenísimo, buenísimo. Pues mira, más que peinado, ¿no? Hay mucha claridad de lo que traes en la agenda. ¿Cómo ves, Juan? Sí, fíjate que es muy interesante lo que comenta Jonathan, ¿no? Cómo pues él se tuvo que ir adecuando por diversas situaciones y me pongo a pensar dos cosas o me hace reflexionar en dos cosas. Una, pues otra vez regresando al punto inicial de la charla, todos tenemos limitaciones y esas limitaciones tienen que ver desde algo físico, algo intelectual, algo de preferencia, puede ser una limitación, ¿no? O sea, si a mí no me gusta hacer cierta cosa, aunque yo sea muy bueno, pues no lo voy a hacer o no lo voy a hacer con toda la energía que quisiera hacerlo y quizá no voy a ser tan exitoso como podría hacerlo, ¿no? Y por otro lado, cómo los de alrededor, pues ayudamos y facilitamos, ¿no? O sea, generando esa conciencia en nosotros mismos, ayudamos y facilitamos para en el sector que estemos, en el profesional, en el familiar, en el que sea, pues podamos apoyar esto. Y ahora eso me lleva a dar esa otra perspectiva, John. ¿Cómo podríamos el resto de personas que no tenemos una discapacidad
el generar esa inclusión. Adicional a los pequeños detallitos que nos platicaste hace un ratito, que de si no estacionarte donde no debes, no usar el elevador si no necesitas, ¿qué otras cosas podríamos hacer? Algo muy sencillo, acercarse, no tener miedo, preguntar, porque muchas veces deducimos, y ojo, yo también lo hago, muchas veces deducimos y sacamos conclusiones que no son. Acerquémonos y preguntemos desde la curiosidad y no desde el juicio. Cuando preguntamos desde la curiosidad para apoyar, para ayudar y para hacer crecer al otro, solo pueden salir cosas maravillosas. Yo estoy donde estoy porque sin pena me arriesgué y pedí una oportunidad. Y afortunadamente me la dieron. Pero no tuve miedo de pedir, de tocar una puerta y decir, me meto por la puerta y si no me meto por la ventana. Pero no tuve miedo de intentarlo porque lo máximo que podía recibir era un no. Y ese no podía ser un potenciador que más adelante se convirtiera en el mejor de los síes. Y así fue. Entonces, antes me dijeron muchos no, por temor, por no adquirir compromiso, pero no tengamos miedo a acercarnos, de preguntar, de conectar. O sea, mucha gente en la calle cuando salía fuera de pandemia me veía y yo estaba con mi acompañante y le preguntaban a esa persona, él habla, ¿y a él qué le pasó? Y entonces yo venía y contestaba yo. Y la gente se quedaba como, wow, él me está entendiendo. Y yo, sí. O sea, yo entiendo que puede imponer un poco, pero no tengan miedo porque no mordemos. ¿No? O sea, yo creo que es un poquito de irlo normalizando. Y tú sabes, lo que voy a decir quizás sea un poco rudo, pero en la vida, todos en algún momento vamos a tener alguna discapacidad. Ya sea porque ni Dios lo permita, se te esguinzas, te fracturas, te caes, o porque llegas a viejito con favor de Dios y terminas usando una silla de ruedas, un bastón, una andadera. Entonces, en algún momento, todos vamos a pasar por algo similar, por alguna dependencia. Entonces, qué bonito irlo normalizando desde siempre, porque es parte de la vida, es parte del ciclo natural de la vida. A algunos nos tocó desde que nacimos, pero siempre va a estar allí. Entonces, qué bonito hacerlo algo normal y no lo extraordinario, no lo poco común, ¿no? Pienso yo. Sí, está muy interesante eso que dices, ¿no? Porque a veces, igual otra vez son paradigmas que tenemos, ¿no? En los que decimos, y me acercaré, le preguntaré, no lo incomodaré, pero creo que lo que dices es, en el buen sentido es, o sea, depende de la intención de tu pregunta, ¿verdad? Si tu pregunta es como para fastidiar, pues mejor no la hagas, pero si tu pregunta es como para indagar y acercarte y generar proximidad, ¿no? A mí me encanta que me lo hagan de cualquier tipo. Ah, mira, Sea fíjate. para fastidiar, sea para... Porque así tú lo hagas para fastidiarme. Yo te prometo que personalmente le doy la vuelta y te dejo con alguna respuesta que sé que te va a ayudar. Entonces, sea Interesante. como quieras, pero acércate y normalízalo, normalicémoslo. O sea, y te digo, yo lo maduré. Cuando yo era niño, yo no soportaba que un niño se me quedara mirando. Yo los asustaba y se ponían a llorar. Los asustaba, se ponían a llorar, pero horrible. Hoy por hoy me encanta que un niño se me acerque. Me encanta que un niño me pregunte y yo les digo, es que yo soy como un transformer. Y entonces ahí voy como haciéndoles un juego y haciendo que vean la discapacidad como algo eh, normal, como algo divertido y me encanta. Cuando me preguntan qué te pasó a los niños, evidentemente, yo no les cuento el tema de la aguja y la negligencia, les digo que por travieso, por no usar el cinturón de seguridad en el carro, me caí. Entonces que siempre hay que usar el cinturón de seguridad. Y hoy por hoy, 13 años después, yo he tenido jóvenes que me han dicho, desde que tú me dijiste eso, cuando yo tenía 4 años, yo siempre usaba el cinturón de seguridad. Entonces me he dado cuenta que a todo nivel, en todas las edades, se puede crear un impacto positivo a través de la cercanía. Entonces, Interesante, ¿no? para mí ese es el mensaje, acérquense. Ahorita no tanto por el distanciamiento social, pero estén ahí, toquen la puerta, que no mordemos.
Sí, qué interesante, Jonah, porque creo que está muy interesante el acérquense y no, como dices, no mordemos, no tengan miedo, pregunten lo que quieran preguntar y vamos a encontrar la manera de comunicarnos mejor y entendernos mejor, ¿no? Oye, y bueno, esta plática está muy buena, sin embargo, pues el tiempo va caminando rápido. Eh, ¿Qué nos recomendarías tú, tanto a nosotros para que, lo que podamos aportar, o para las personas que tienen alguna discapacidad? ¿Qué nos recomiendas para ir cerrando ya la charla? Lo que yo les recomiendo es eso, no tener miedo, no autoimponerse límites que quizás no existan. Acercarse para mí es vital, buscar las oportunidades como persona con discapacidad y como persona caminante, como yo lo llamo, darlas sin miedo, porque no tienen nada que perder y sin mucho que ganar. O sea, yo creo que es mejor probar y decir, no funcionamos, a no probarlo por miedo a herir. No tengan miedo a herir si no funciona, porque al final no somos de torta y no saben cuánto valoramos esa oportunidad. Porque al igual que ustedes, también soñamos con desarrollarnos, soñamos con crecer, con aportar. O sea, no saben lo bien que se siente ser útil. Dentro de la limitación física que hay, el yo poder decir, me levanto todos los días, trabajo, genero, aporto y comparto con compañeros, aprendo y enseño de a diario, eso llena. Entonces, dennos esa oportunidad, que yo les prometo, hablando por todos, que de parte y parte va a ser un lujo, porque solamente pueden salir cosas buenas cuando se habla desde la honestidad y desde la curiosidad para ser mejores cada día. Y hay 3 herramientas que yo les quiero dejar, si me lo permiten, que tú las mencionaste al principio en la intro, Juan, que muy bonita, gracias, la verdad, que son la gratitud, el decir gracias por absolutamente todo. Lo que nos ocurre es vital. Así en el momento lo interpretemos como algo no tan positivo, siempre va a tener su final feliz, por decirlo de alguna manera, aunque en el momento no lo veamos. Luego, vivir con realismo. El vivir con realismo es lo que hablábamos al principio, plantearnos metas alcanzables que verdaderamente podamos nosotros controlar y que dependan de nosotros. Y por último, el humor. Nunca dejar de reír, porque la sonrisa es la única curva que lo endereza todo siempre. Entonces esas son las herramientas y los consejos que humildemente desde mi perspectiva, desde mi trinchera, quisiera compartirles hoy para crecer todos juntos. Están padrísimos y yo creo que Héctor ahorita los va a retomar, pero a mí me gustó mucho ese último porque nos hace falta más reírnos de nosotros mismos. A veces no nos atrevemos porque nos cohibimos o pensamos que no está bien reírse de nosotros mismos, pero yo creo que también hay que reírse más. Hay que reírnos más, cada vez más de nosotros mismos, porque además de que nos equivocamos a cada ratito, y es normal, no está mal, pero hay que tomar la vida con humor, ¿no? Y eso le va a dar otro sentido a nuestra vida, ¿no, Héctor? Así es, Juan. Pues qué buena charla. La verdad es que hay buenos insights para poder compartir con toda la comunidad que nos está escuchando. Y como ustedes saben, pues tenemos esta costumbre en Grow Together MX, hacer un pequeño resumen de lo que el día de hoy hemos tenido oportunidad de aprender con Jonathan. Entonces, bueno, pues si les parece bien, arrancamos con el resumen. Vamos con el resumen. El día de hoy tuvimos como invitado a Jonathan Benaim, nacido en Venezuela, panameño, por necesidad, diría por ahí. Y pues el día de hoy, pues él se desempeña dentro de una corporación que está en el ramo de la moda. Y bueno, trae ahí un rol interesante. Él nos platica un poco ya en sus aprendizajes, que debido a una negligencia médica y a una infección causada por una negligencia médica, pues él tiene una afección cerebral, lo cual le trae una serie de complicaciones a nivel físico, en donde los médicos pues hablaban de posible ceguera, de posible muerte cerebral,
y pues tras todo diagnóstico, él sale adelante y logra desarrollarse pues en una familia que lo recibe, que lo incluye y que lo trata como cualquier otro de sus hermanos, de sus primos, y en una familia en donde nos dice Jonathan, me aceptaron y me apoyaron, aún con la condición que tenía. Y él nos platicaba un poquito que en este aprender de su discapacidad y de esta condición, pues él se da cuenta que en su familia y la gente cercana a todo el mundo tenía un muy buen nivel de aceptación. Sin embargo, pues él tenía algunas ideas acerca de su condición que no necesariamente le permitían avanzar y lo comparte un poco como inmadurez, ¿no? Él tenía el gran anhelo de poder caminar hasta los 14 años, que en definitiva pues le dicen, oye, se hizo lo que se tenía que hacer y no se ha logrado. Y en este momento quizá Jonathan tiene un momento parteaguas que le permite decir, a ver, ¿y qué vamos a hacer con ese tiempo y esa energía que de pronto estaba enfocada en caminar y ya vimos que no se logró? Pues entonces empieza a enfocarse en las cosas que él realmente, nos decía, tengo realmente en mis manos, ¿no? El caminar ya no está en mis manos, empujar mi agenda personal y de desarrollo sí lo está. Y entonces él empezó a fijar metas alcanzables, ¿no? Él quería ser actor, nos decía trabajar en el teatro profesional, inclusive hasta ganar un Oscar, y toma la decisión de estudiar artes escénicas en Venezuela y empieza a abrirse camino por esa agenda, ¿no? Él nos dice que el humor ha sido una herramienta fundamental para su desarrollo y bueno, pues se ha divertido mucho en esta jornada, siendo actor y además con experiencias ya muy interesantes en Venezuela, llevando a cabo esa profesión. Él se da cuenta pues de todo esto que les acabo de platicar y dice, oye, más allá, mucha gente me dice, oye, te rendiste, ¿no? A ver, más allá de rendirme, enfoqué mis energías en metas distintas que realmente estaban bajo mi control. Entonces, hablando un poco de todas estas condiciones, nos empieza a llevar Jonathan por el terreno de la inclusión. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Nos decía, oye, pues al final, hablando de inclusión, pues mucha gente se enfoca a temas como infraestructura, rampas, elevadores, escaleras, etcétera. Pero no está puesto en la infraestructura, nos decía, está puesto en los paradigmas que tienen las personas que interactúan con esa infraestructura. Cuando una persona se da cuenta de cuál es su responsabilidad en el proceso de inclusión, deja de cometer algunos actos que van en contra de la inclusión, como utilizar las zonas de estacionamiento que están marcadas para personas con discapacidad, en lugar de buscar otras opciones. No está en la infraestructura, está en la persona que toma la decisión de estacionarse ahí en un lugar que está designado para personas con esta condición, ¿no? Oportunidades laborales, de pronto el pensar que una persona no es capaz, no de poder desempeñar un rol, y pues aquellas organizaciones que se dan la oportunidad y toman, yo diría, ese riesgo compartido, porque no solamente es de la organización, sino también es de quien ejecuta la tarea, el poder sacar adelante ese reto, pues evidentemente también ahí hay otra avenida, ¿no? Nos habla un poco, hablando de infraestructura también, el tema de los elevadores en lugar de utilizar escaleras eléctricas, y sobre todo nos hacía énfasis un poco en cómo se genera la relación entre los caminantes, nos decía yo, ¿no? Los que caminan, con los que traen algún hándicap como estos que hemos generado. Y bueno, la conclusión de todo esto está en la configuración acá arriba. ¿Qué paradigmas tienes que explorar para poder abrir desde tu comportamiento oportunidades para poder incluir a personas que tienen este tipo de padecimientos, ¿no? Entonces él nos decía, gracias a las oportunidades, porque las aprovechamos tanto, que damos 2 o 3 veces el desempeño que el resto de la gente normal para poder mantener esta situación. Por ejemplo, un empleo, pues busca dar un performance en el que se hace indispensable para poder mantener esa oportunidad, ¿no? Entonces, está muy interesante porque nos dice, oye, pues yo me veo en la necesidad de moverme a Venezuela por las situaciones políticas y también de seguridad. Nos platicaba de un asalto que afortunadamente salió bien debido a que pues, el asaltante vio la silla de ruedas, se conmovió un poco y decide retirarse, y pues esto lleva a Jonathan a migrar a Panamá. Ahí ya es donde se incorpora con esta actividad que les platicamos en este corporativo de moda,
y bueno, pues empieza a abrirse muchas oportunidades, ¿no? Entonces, él, una de las cosas que hace en Panamá es darse cuenta que lo que ya hacía en Venezuela no del todo había un mercado, un nicho de mercado para poder hacerlo, y entonces toca puertas, ¿no? Entra, aplica para esta posición, logra entrar tras 5 semanas por ahí de que no avanzaba el proceso, afortunadamente se da, y entonces en este momento pues ya se desempeña en esta corporación. Algo interesante que aprendió Jonathan, evidentemente, es a poder levantar la mano, a poder levantar la voz, no quedarse callado, levantar la mano, hacer preguntas, pero también invita a los demás a hacerle preguntas. ¿Cómo podemos construir la relación? ¿Cómo podemos hacer esta interacción desde tus necesidades y desde las mías? Y bueno, esto abre un proceso que permite que todos conectemos en un ambiente donde la diversidad está, pero el reto está en cada uno de nosotros, en cómo hace que la diversidad pueda incluirse en nuestra agenda de vida y en nuestra agenda personal. Al final nos da algunas recomendaciones ya para cerrar, de no tener miedo a quienes están en la condición, pero también a quienes interactúan con estas personas, a no tener miedo a acercarse, evidentemente a conocer los límites y ver si esos límites son reales. Y si no son reales, entonces romperlos e ir con todo aquello que se sueña, ¿no? El probar y decir qué funcionó o qué no funcionó, pero es preferible probar y que no funcione a jamás haber probado, ¿no? Es otro de los puntos que nos da. Al final de cuentas somos iguales, decía Jonathan, todos soñamos y es ahí lo que nos une, que todos tenemos sueños, que todos tenemos expectativas de crecimiento y al final nos habla de 3 herramientas que le han ayudado a él a salir adelante y a generar estas conexiones tan exitosas. Y bueno, pues es la recomendación que nos da tanto a los caminantes como a los no caminantes, ¿no? Gratitud, agradecer por sobre todo, porque ahí tu mente se enfoca a poder conectar con las oportunidades. Está buenísimo ese concepto, ¿no? Si no agradezco, pues no conecto con las oportunidades, y si no conecto, pues eventualmente no puedo crecer. Vivir con realismo también, poner metas alcanzables para mantener el empoderamiento, como nos decía al principio de la charla. Y por último, el humor. Nunca dejar de reír. La sonrisa, apunten la frase porque esta está matona para que la saquen ahí en una conversación de copas o con algún cliente o en algún negocio. La sonrisa es la única curva que endereza todo. Muchísimas gracias, John. Qué buena charla. La verdad que muy contento de tenerte acá en Grow Together. Creo que nos dejas muy buenos aprendizajes a personas, como bien dices, que están en tu condición, pero a todos los demás que interactúan día a día con este tipo o que generan este tipo de interacciones, a poder también nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, pero también nuestro mindset para poder generar conexiones que nos permitan precisamente crecer juntos, ¿no? ¿Qué te parece? La verdad que gracias a ustedes, la verdad que qué excelente resumen, me quedé en shock de la síntesis tan maravillosa que has hecho de esta conversa tan chévere y nada, la verdad que muchísimas gracias por la invitación y decir algo súper importante que no mencioné y la verdad me parece vital. Todo esto que yo he conversado aquí lo he logrado gracias también al apoyo de mi entorno. Si no fuera por ellos, yo no pudiera estar aquí hoy ni pensar como pienso, porque siempre he sentido y así lo creo, que cada uno de ellos me brinda un pedacito de su vida para que yo viva la mía. Porque al final yo soy un cerebro, pero no tengo ni manos ni pies. Entonces ellos me brindan un pedacito de sus manos y sus pies y de su fuerza y de su voluntad para que yo pueda estar aquí hoy. Entonces yo no puedo dejar, como es uno de mis pilares, de agradecerles a ellos, de agradecer a Panamá, que tú comentabas allí que él es panameño por necesidad. Yo creo que soy panameño por elección, porque ha sido un país que me ha dado tanto, que me ha abierto tanto, que yo no puedo dejar de agradecerles porque gracias a esta casa que me dio una segunda oportunidad y que me mostró otra realidad, es que yo estoy donde estoy. Entonces no podía dejar de mencionar a mi entorno en general, que ustedes saben quiénes son, pasando por mamá, papá, familia, compañeros de trabajo, amigos, y también a este país que tanto me ha dado como me lo dio Venezuela en su momento y espero que en algún momento me lo pueda volver a dar. Muchísimas gracias, Jonathan. Muy contentos de la charla. Muy padre el cierre también que estás dándonos. Y bueno, pues recuerden, amigos, si esto les gusta, este es al final es un espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir, transformarnos juntos. Espero que la charla de hoy con Jonathan
nos sea de utilidad a todos. Compártanla, denle like y los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta pronto, que haya éxito. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.